Clau se muteó, ¿puedes desmutearlo? Buenas tardes para continuar. Aló, qué pena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Bienvenidos por estar aquí, por conectarse puntualmente a este nuestro último taller del programa Ubícate, la oportunidad es tuya, que esperamos que disfruten mucho, porque estamos seguros que así será. Pues hoy tenemos de nuevo como invitadas a la organización Una Feliz Mente, la cual se dedica a ayudar a las personas a encontrar un trabajo basado en sus talentos y fortalezas para que pueda disfrutarlo, ser feliz y aportar valor en su cargo. Hoy nos acompañarán Paola Casallas, que es la directora de Una Feliz Mente. Ella es ingeniera industrial, especialista en gestión de proyectos y máster practitioner en programación neurolingüística, youtuber y emprendedora con más de 8 años de experiencia en proyectos de desarrollo humano, y su pasión es ayudar a las personas a poner su talento al servicio de los demás. Igualmente nos está acompañando Ana Cristina Barbosa, que es la coordinadora de relaciones corporativas. Ella es administradora de empresas, especialista en desarrollo organizacional y emprendedora. Es una persona que le encanta disfrutar tiempo con su familia y amigos. En sus más de 20 años de experiencia en los diferentes procesos de recursos humanos, las actividades que más le apasionan son las orientadas a ayudar a las personas a estar mejor y a desarrollarse profesionalmente. Muchas gracias, Ana Cristina y Paola. Bienvenidas de nuevo a este espacio tan importante para nuestros egresados y estudiantes autónomos. Las dejo entonces con el auditorio. Es todo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a todos. Para nosotros es un honor estar nuevamente con el público de la Universidad Autónoma de Occidente. Queremos hoy darles una información, como siempre, muy valiosa para sus procesos de selección. Y bueno, aquí estamos, Pau. Hola a todos, ¿me están escuchando, cierto? Sí. Súper, Sí. bueno. Muchas gracias de nuevo también por esta invitación. Y nada, vamos a empezar. El webinar está bien nutridito, entonces esperamos que se queden hasta el final. Van a haber siempre sorpresas, como ustedes saben, pero pues la idea es que vamos a empezar súper puntuales porque viene bastante información. De acuerdo. Entonces, bueno, Cris, iniciemos. Empecemos. Bueno, como siempre empezamos con una pregunta. Recuerden que nosotros interactuamos por medio del chat. Siempre pedimos tener cámaras y micrófonos silenciados. Y por el chat vamos a pedirles que nos contesten y que interactuemos. No nos hagan sentir solitas aquí a nosotras hablando solamente a la pantalla. Queremos que nos comenten por el chat cuáles pruebas les han realizado en los procesos de selección. De esos procesos que han estado ustedes, cuáles empiecen a compartirnos los nombres que se acuerden. Cuando hablamos de pruebas de selección, decimos, bueno, eso es una parte del proceso de selección que nos realizan cuando estamos aspirando a un cargo. Y es un pedacito, o sea, hay una hoja de vida que yo he enviado, seguramente me han hecho una llamada telefónica, me han mandado algún tipo de pruebas y posteriormente, si me va bien, voy seguramente a tener alguna entrevista. Estas pruebas son una parte de todo el proceso, son determinantes a la hora de tomar una decisión. ¿Pero qué son? ¿Qué son esas pruebas psicotécnicas? Es un tipo de test que se diseña para evaluar de una manera objetiva, cualitativa, racional, las habilidades, las capacidades y los talentos de las personas que se están aplicando. ¿Alguien nos ayuda con su micrófono que lo tiene habilitado? Andrei, porfa, ¿puedes quitar tu micrófono? Gracias. Ok, entonces estas pruebas lo que hacen es que miden esas habilidades, las capacidades, los talentos que tienen las personas, valoran ese potencial. Hay pruebas que valoran la parte de inteligencia, la habilidad en algún tema específico y también miden todo lo que tiene que ver con personalidad, con comportamientos, con autoestima, con qué tan segura es la persona, si confía en él o no, ¿sí? Cabe añadir que esto es un pedazo del proceso, no es todo el proceso. A veces puede que a uno no le vaya muy bien en las pruebas, sin embargo,
el proceso avanza y en una entrevista yo tengo la oportunidad de mostrar que sí conozco o que sí que sí soy apto para el cargo al que estoy aplicando. Entonces, esas son las pruebas. Una de las frases que nosotros asociamos mucho a este tema de las pruebas es esta que nos da Cristina Herrera, que es gerente de Talenti, una empresa que hace todo el tema de procesos de selección, y dice que las pruebas son una medida objetiva y estandarizada de un tema específico que nos ofrece elementos para tomar decisiones con respecto a la persona que es evaluada. El proceso de selección necesita tener herramientas cualitativas que le ayuden a ser más objetivo y no tan subjetivo ese proceso. Muchas veces, ayer nada más contábamos en un taller que cuando la hoja de vida tiene foto, muchas veces si yo veo la foto y no me agrada la foto, simplemente descarto la hoja y no pasa nada. Y puede que la persona efectivamente tenga el perfil, sea una persona que tenga todas las condiciones, pero simplemente porque a la persona que vio la hoja de vida en la foto no le gustó, la descartó. Entonces, necesitamos que ese proceso sea mucho más objetivo y estandarizado. ¿Qué significa que sea estandarizado? Es que tiene una uniformidad, que en temas de la aplicación, en temas de la calificación de la prueba, que las condiciones sean exactamente las mismas para todos los que realizan esa prueba. También debe ser confiable, o sea, debe tener un estándar, debe tener una metodología para evaluar la prueba y que lo que yo contesten todas las otras personas, sea evaluado de la misma manera. También debe ser objetiva, ¿sí? Que la calificación, la interpretación de los resultados se dé de pronto por un software, como ahora los estamos viendo. Hemos venido pasando de pruebas que eran muy de papel y lápiz, ahora a software y ahora pues con toda esta situación con mayor razón. Entonces, que el examinador no pueda manipularla, sino que simplemente el resultado se dé por un proceso. Y que además sean válidas, o sea, que tengan un grado de veracidad, que efectivamente miden lo que uno pretende medir, ¿sí? Y no, ya sea el desempeño o el conocimiento o la habilidad. Hay que tener claro que los resultados de las pruebas psicotécnicas se deben contrastar con una entrevista. Yo no me puedo quedar solamente en hacer una prueba y ya con eso tomar la decisión de contratar a una persona. Debo hacer la prueba y eso es parte del proceso. Con la ayuda de una entrevista, yo puedo validar y revisar si efectivamente esta persona tiene el ajuste al cargo. Bueno, Pau, ¿nos han contestado algún tipo de pruebas que están haciendo o que han realizado? Sí, Cris, te cuento que nos han dicho que les han hecho Wartec, que también han hecho unas de dibujos con figuras como puntos o líneas, seguramente es Wartec. Marco Tulio dice pruebas 360 de 30 minutos 100p. Jimmy nos dice que le hicieron pruebas de razonamiento mecánico y Andrea del Pilar nos dice que le han hecho Wartec. Y Jesús Hernán Fernández nos dice test de muchas preguntas con valoración de muy de acuerdo, ni lo uno ni lo otro, en desacuerdo, totalmente desacuerdo, eso es DIX, o de pronto puede ser Boca, o ahí vamos a ver ya de qué nos están hablando y por qué nos preguntan estas preguntas así. Listo. ¿Qué nos miden las pruebas? Hay unas pruebas que miden nivel intelectual, otras que miden rasgos de personalidad, comportamientos, competencias técnicas y de gestión, como las que encontramos, por ejemplo, en esos tests que encontramos en LinkedIn. Cuando yo quiero validar una competencia, esos son los tests de técnicas. Hay pruebas de valores y de actitud y desempeño. ¿Cómo se pueden ejecutar las pruebas? Ahora nos damos cuenta que las podemos ejecutar individual, de una manera colectiva. Ya hay assessment o estudios de casos virtualmente donde te preguntan algunas cosas a ti o en conjunto o te ponen a trabajar con otras personas, así sea virtual. Las presenciales que tienden a desaparecer por todo este tema de la situación, a no ser que sean pruebas muy técnicas, que es saber si usted sabe manejar una máquina, por ejemplo. Ese tipo de pruebas, pues ahí sí tienen que ir al punto donde está la máquina. Generalmente, todas las pruebas tienden a ser online,
y los tests se están haciendo online, te mandan un link, entras a una plataforma, realizas las pruebas, eso tiene un tiempo, ojo con los tiempos, y ya prácticamente le llegan los resultados a la persona que está evaluando la prueba. Bueno, aquí digamos que estos conceptos son en términos generales, qué es lo que hacen todas las pruebas, y ahora vamos a entrar a cada una de las pruebas. Vamos a hablar de muchas pruebas, porque la idea es que ustedes conozcan, probablemente hay unas que conocen, otras que no conocen, como esta prueba Wartec, hay unas que ya están tendiendo a desaparecer, otras que son las que se están usando actualmente, pero aquí tenemos de todo un poquito. Entonces, vamos a empezar rápidamente con la prueba Wartec, que creo que varios comentaron que la habían realizado, y Paola nos va a contar de qué se trata esta prueba. Totalmente, nos han escrito que los han puesto a dibujar por las matemáticas, habilidades numéricas. Realmente lo que Cris decía es verdad, o sea, un buen proceso de selección tiene que tener pruebas acompañado de entrevistas, ¿sí? Pero desafortunadamente, la verdad es que muchas veces nos mandan pruebas y no nos vuelven a llamar, ¿sí? Entonces, seguramente esto es porque las personas, pues obviamente por temas de tiempo, no nos podemos poner a evaluar a todos los candidatos, entonces algunos simplemente por el ajuste al perfil los van descartando. Y pues digamos que esto, aunque es horrible, y uno dice, es que ni siquiera me dieron la oportunidad de hablar, pues esto suele pasar. Entonces vamos a ir de las pruebas que para nosotros son las menos objetivas a las más objetivas y las más actuales. Entonces, primero, Wartec. ¿Qué es el test Wartec? Es una prueba psicológica proyectiva. ¿Qué significa esto de proyectivo? Resulta que hay una teoría, y no es una teoría, sino ya está científicamente comprobado, que dice que generalmente todo lo que nosotros somos lo proyectamos a través de nuestras palabras, de lo que decimos, de cómo nos movemos y de nuestros dibujos. Generalmente, por eso cuando un niño, por ejemplo, sufre abuso o tuvo un altercado con alguien, ellos pintan y a través de esos dibujos muestran lo que están viviendo en ese momento. ¿Qué se mide en Wartec? Al ser proyectivo, se mide personalidad, la posición frente al mundo, las relaciones interpersonales, los estados de ánimo y preferencias. Generalmente esto no mide habilidades artísticas, así que la gente dice, no, es que me fue mal porque yo no dibujo bien. No, esto no tiene nada que ver, ¿sí? Generalmente nosotros acá lo que miramos es todo el tema de rasgos, de trazos, de hacia qué lado hizo, cómo lo dibujó, si grande o pequeño, eso se mira. ¿Cuáles son las grandes limitaciones de pruebas como Wartec o otras pruebas que vamos a ver que son proyectivas? Realmente estas pruebas lo mejor es que se ejecuten por profesionales de áreas de psicología que tengan especialización o cursos avanzados en manejo de pruebas proyectivas. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ser muy atenta al detalle y tiene que tener un gran conocimiento en qué significa que el trazo vaya hacia arriba o qué significa que él dibujó una boca grande, unos ojos grandes, o qué significa que dibujó una línea hacia la derecha, una línea hacia la izquierda. Entonces se dedican mucho al detalle de cada cosa. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que ponen a cualquier persona recién egresada que no ha tenido, digamos que, contacto alguno con una formación muy fuerte en técnicas proyectivas, entonces simplemente le dicen, mire, si ellos dibujan esto, eso significa que está mal. Entonces las personas realmente evalúan algo muy subjetivo. Es muy limitada porque solo mide algunos rasgos de la personalidad y depende del estado de ánimo de la persona que lo evalúa y la persona que lo ejecuta. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, están tristes, por ejemplo, digamos, uno hoy le tocó hacer una prueba y resulta que fue y con todo el tema del COVID casi no lo dejan ingresar al sitio, se demoró un montón y llegó tarde. Llegó, ya estaban haciendo la prueba, usted llegó corriendo, se acomodó, empezó a dibujar, ahí corriendo. ¿Cómo creen que van a hacer los dibujos? Quisiera que me respondieran ustedes en el chat, ¿cómo creen que van a responder o a hacer esos dibujos? Seguramente la gente ni va a pensar y va a dibujar lo primero que se le ocurra, lo van a hacer súper rápido, tal vez le van a quedar feos y por eso
ahí digamos que a veces incluso lo que la gente hace es que va y busca prueba Guartec cómo ejecutar, y entonces vieron un video en YouTube y entonces, yo voy a dibujar una escalera, acá voy a dibujar un arco iris, acá voy a dibujar una abejita. Eso no está bien, porque muchas veces no sabemos si hay gente muy mala que puede poner hasta videos de cosas que representen, no sé, un loco, ¿sí? Entonces usted está copiando algo que no tiene ni idea de lo que puede significar. Entonces nunca copie una prueba de Guartec, y lo mejor es estar con el mejor estado de ánimos. Listo. Siguiente, Cris. ¿Qué evalúa Guartec? Ay, perdóname. Falta una de los cuadritos. Creo que hay una de los cuadritos, no está por ahí. Bueno, esa prueba generalmente habla de que son 8 casillas, en algunas son 16. ¿Cómo la deben diligenciar? Las instrucciones son muy claras, generalmente siempre son las mismas. Primero, completen los dibujos partiendo de un símbolo o un estímulo en cada cuadro. Cris, por ahí tenemos una prueba. Creo que por ahí está el cuadrito, está perfecto. Entonces, generalmente lo tenemos que iniciar partiendo del estímulo, ¿sí? Entonces, si es un punto, ¿qué es lo que quieres hacer en ese punto? Y la idea es que tú la completes de la más fácil a la más difícil. Como es una prueba proyectiva, yo no te voy a decir complétenla en orden. No, simplemente la prueba dice complétela y te va a decir numérala. De la que más te gustó a la que menos te gustó. Ponles nombre a cada dibujo. Dime qué representa. Entonces seguramente usted vio una prueba que estaba en internet y usted la copió y usted le va a dar sus propios nombres, sus propias denominaciones, y esto también se revisa, ¿sí? De acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, pues cada uno de los cuadritos representa algo en su personalidad, y más que en su personalidad, en su autoconcepto y en su entorno. Entonces vamos a ver paso a paso qué representa cada uno. Acá solamente vamos a ver qué representa, y la idea es que no empecemos a decir, ay, acá se dibuja un árbol, porque depende de cada uno. Perdóname, Carolina, sí, hay pruebas de dibujar un árbol, de dibujar a una persona, pero la idea es que por favor ninguno, digamos, en ese primero yo hice algo, porque seguramente alguien va a copiar esa respuesta, y lo que yo les puedo decir es que acá eso depende de cada uno. El primer cuadro, por ejemplo, representa todo lo que tiene que ver con el autoconcepto, es decir, cómo tú te ves, ¿sí? Cómo te ves a ti mismo en relación con el externo, ¿sí? El cuadro número 2 representa la efectividad y el tema emocional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá mucha gente dibuja animales, mucha gente dibuja animales volando, ¿sí? Y, por ejemplo, acá generalmente hay algunas personas que nos dicen que pueden, digamos que no dibujar animales, sino dibujan, por ejemplo, robots. Entonces uno dice, es una persona que puede ser asociada. Pero esto, lo que les digo, eso depende del evaluador. Entonces, por eso para nosotros es algo muy subjetivo, es una prueba que ni siquiera nosotros hacemos, porque además somos ingenieras, acá solo hay una persona psicóloga en el equipo, y ella no tiene especialización en manejo de técnicas proyectivas, por eso nosotros no la hacemos. El tercer recuadro representa los proyectos y objetivos. Como ustedes ven, uno ve como algo ascendiendo. Generalmente, pues digamos, la gente coloca cosas hacia arriba y eso digamos que se ve bien, pero algunos, por ejemplo, dibujan edificios, casas, y algunos otros dibujan cosas hacia abajo. Eso también representa cómo usted se ve hacia, como les decía, un dibujo representa cómo usted tiene ese autoconcepto. Entonces, si usted cree que es una persona que merece ir hacia adelante, seguramente su mente va a inventarse algo que vaya hacia arriba, ¿sí? Pero eso tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Si preciso, yo estaba en un proceso y me dieron un resultado, pues yo como voy a ir triste, seguramente eso lo voy a dibujar. El cuarto representa las ansiedades y represión, por eso el tema cuadrado. Generalmente en los dibujos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, por eso la importancia
de los dibujos de la prehistoria y de los dibujos, ¿cómo se llama, Cris? Esto tiene unos dibujos, bueno, los que están en la roca, se me olvidó, si alguien me ayuda. Los jeroglíficos, Sí, ¿no? entonces esto representa cómo veía la sociedad en ese momento. Por ejemplo, si ustedes ven en el arte, eh, en la época, por ejemplo, de Van Gogh, representa un tema de la Gran Depresión. O sea, toda la pintura y el arte representan momentos de la historia porque precisamente dibujamos lo que estamos sintiendo. Hacia abajo vamos a empezar con el último cuadrito hacia la izquierda, va a representar nuestra energía vital, ¿sí? El siguiente cuadro representa el raciocinio. Entonces, si ven que el raciocinio y todo lo que tiene que ver con nuestro hemisferio izquierdo, tendemos a dibujar cosas más cuadradas porque somos más metódicos, somos más hacia los datos. Aquí también tiene que ver cuál de nuestros cerebros esté en un mayor desarrollo. El cerebro tiene un desarrollo, sino los hemisferios. ¿Sí? Entonces ustedes saben que existe un hemisferio derecho que se encarga de todo el tema de expresión, creatividad, es el artístico, y hay otro hemisferio que es el que regula todo el tema de raciocinio, de objetivos, de cumplimiento, de datos. ¿Sí? Esto se ve mucho en estas pruebas. ¿Sí? El siguiente cuadro representa las relaciones interpersonales, entonces si ven, empieza con una curva y volvemos con el tema de las formas. Generalmente todo lo que tiene que ver con curvas representan entornos en los que nos estamos moviendo, y una curva generalmente es como un enlace, ¿sí? Por eso generalmente lo que tiene curva representa afectividad, relaciones interpersonales y en la última, ámbito laboral, ¿sí? Entonces siempre es importante que tengan en cuenta simplemente esto, lo que representa, para cuando ustedes vayan a dibujar es, pues madre, yo qué dibujé acá. No sé, digamos que cuando ya uno dibuja un Wartec, y les invito a que ustedes impriman una hoja, busquen Wartec y la hagan, que ustedes analicen o le pregunten a sus amigos, oiga, ¿usted qué cree que representa? Oiga, mire que esto parece como una pelea, una lucha, y ahí usted, de acuerdo a lo que le estamos diciendo, pues autoevalúese. Pero generalmente yo les digo que para nosotras esta es una prueba muy subjetiva y que hay personas que no, en su mayoría, en el 90% de los que evalúan Wartec, no tienen la preparación específica para hacerlo. Por eso, digamos que esta prueba, ¿dónde se evalúa y dónde se hace? Generalmente se hace mucho en temporales, generalmente para cargos operativos y digamos operativos hasta coordinadores. Nunca usted va a ver a un gerente haciendo un Wartec, porque generalmente hay uno lo que aplica son test más enfocados y online, test de DICS, donde se evalúan competencias específicas. Sigue, Cris. Ah, ¿y por qué es tan cómodo? Porque es una prueba súper simple, de fácil aplicación e interpretación, eso se dice, pero nosotros ya vimos que es más compleja la interpretación, porque es de muy bajo costo, solamente es imprimir un formulario en la web y aplicarlo a 50 personas. Por eso, no sé si ustedes alguna vez han participado en un proceso, yo participé alguna vez en una temporada, y literal me acuerdo que éramos un salón como de 100 personas, en un salón en puestos y pupitres, donde nos ponían a diligenciar pruebas. Y uno, realmente el trato que uno recibe en un equipo así es simplemente como, usted es un objeto que está siendo evaluado acá, ¿sí? O sea, así son estos cargos, y precisamente porque son procesos de selección masivos. Bueno, Esta prueba, recuerden que está enfocada solamente en temas de personalidad, y eso tiene que ver mucho también con el momento emocional donde usted se encuentre, y no es tan común que evalúe competencias laborales, que es lo que a nosotros laboralmente nos importa. Sí, puede que esté una persona pasando, por ejemplo, por una tusa, pero seguramente en su trabajo, hay personas que en procesos de tusa son las mejores trabajadoras. Entonces, a veces somos muy subjetivos con este tipo de pruebas. ¿Qué me ibas a decir, Cris? no, que iba a contarte que como siempre nosotros tenemos sorpresas, entonces aquí tenemos la sorpresa para este taller, y es el concurso que siempre hacemos. A nosotros nos gusta dar muchas cosas, y les pedimos que los que quieran participar en el concurso gánense una prueba DICS completa con competencias, inglés y conocimiento,
Esto es muy orientado a esto que estamos viendo. Es una prueba que de hecho vamos a mostrarles ahora, les vamos a contar un poco sobre ella, que además les permite evaluar sus comportamientos y la parte de inglés y el conocimiento. ¿Qué tienen que hacer? Sigan a la egresado autónomo, @egresado autónomo en Instagram, y síganos en Una Felizmente también en Instagram y comenten una publicación que tenemos. Exacto, que todavía no hemos sacado. ¿Por qué no hemos sacado? Porque la gente se acelera y entonces no se esperan hasta el final. Exacto. Hasta el final de la conferencia vamos a publicarla para evaluar, ahí les vamos a hacer una pregunta para evaluar quién contesta esa pregunta. Sí, la idea es como reforzar estos conocimientos que hemos visto. Entonces, no se aceleren a contestar la que está publicada, porque esta la vamos a contestar más tardecito. La vamos a publicar más tardecito. ¿Listo? Ok, entonces aquí están las condiciones. En el transcurso del taller les vamos a seguir recordando para que avancemos. Bueno, pasamos al otro Listo. test, Pau. Entonces, otro test proyectivo, McCoy. Entonces, si a ti te pusieron a dibujar un árbol o dibujar una persona, ahí también te están midiendo test proyectivo, es decir, los rasgos que tú tienes en tu personalidad. ¿Qué evalúa específicamente McCoy? McCoy es una prueba utilizada mucho por psicología en psicoterapia. Te piden generalmente que dibujes a una persona. Hay otros psicólogos que, por ejemplo, en la consulta te están preguntando cosas y te dicen, cuéntame de tu familia, cuéntame de tu vida. Por eso les digo que esto se maneja mucho en psicoterapia. Cuéntame qué piensas acerca de ti mismo. Y entonces te piden, por favor, yo quiero que te dibujes a ti. Te pasan una hoja en blanco, ¿sí? Y te dicen, dibújate a ti. O a algunas personas te dicen, dibuja a una persona en lluvia, ¿sí? O te cuentan una historia y te piden que dibujes a la persona, ¿sí? Eso puede ser de manera, digamos que es diferente, pero es básicamente dibujar a una persona con ciertos rasgos según las instrucciones que te den en la prueba. Lo mismo, esta prueba en general, yo les digo que para mí me parece como muy cruel. No sé si la palabra correcta sea cruel, pero sí es como que esta prueba, según el significado de la psicoterapia, está para diagnosticar algún problema en la personalidad de la persona que se ha sido evaluada. ¿Por qué? Porque va a evaluar autoconcepto, imagen corporal, estado emocional y área sexual. Si la anterior le parecía complicada, digamos que esta no es que sea complicada, sino que en esta sí van a ver muchas cosas de usted en la forma en que dibuja. Entonces, por ejemplo, si usted dibujó a la persona y si, digamos, usted le hizo manos grandes o el tamaño es grande o pequeño, generalmente el tamaño está enfocado en el nivel de la autoestima de la persona. Si hace con muchos detalles, también puede indicar a la persona que es una persona o muy detallada o tiene como conductas muy enfocadas, por ejemplo, al obsesivo, ¿sí? Eso puede también denotar. La presión con la que hagan, o sea, algunos tenemos trazos delgados, por ejemplo, acá yo les voy a mostrar mi letra, ¿sí? Generalmente mi letra es así, y mis dibujos generalmente son de este trazo. No sé si ustedes han visto a personas que los trazos son súper fuertes, y ese trazo tiene que ver también con, por ejemplo, cómo también es su relación con el nivel de salud y cómo eres fuerte con con tu nivel, contigo mismo, ¿sí? Entonces generalmente son personas, o se dice en la prueba, pero esto depende también de cómo se dibuje, ¿sí? Que son personas muy fuertes en el trato o que son personas muy fuertes o muy exigentes consigo mismas, ¿sí? No es malo, Carolina. Por eso les decía que realmente Macobe, yo les voy a decir la verdad, Macobe está buscando algo que usted, digamos que está buscando algo malo, ¿sí? Algún tema complejo, digamos que esquizofrénico, algo así. ¿Sí? Generalmente ven debilidades en el Macobe. Uno busca debilidades en el Macobe. Pero no es que sea malo que traces fuerte, porque es que hace parte de ti. ¿Sí?
Pero, por ejemplo, si tu trazo es fuerte, pero tu dibujo me está mostrando una persona equilibrada, pues que tienes buen autoconcepto, pues simplemente puedes decir, es una persona, también con la entrevista que le esté haciendo, es una persona de personalidad fuerte, ¿sí? Pero pues que tiene un buen trato, es exigente con ella y con otras personas, y eso pues es una competencia laboral y eso es una fortaleza que hace parte de tu personalidad. Nada es bueno ni malo, ¿sí? Pero básicamente esto es lo que está midiendo. También que mide el estilo de los dibujos, si dibuja cosas muy enfocadas a la curva, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Se acuerdan que hablamos que era muy enfocado a las relaciones? Si más bien son dibujos conmétricos, entonces es una persona muy cuadriculada, más bien ausente de las personas, ¿sí? Si, por ejemplo, yo como me dibujo con qué ropa, la dirección es, por ejemplo, ustedes han visto generalmente todos los dibujos tienen una línea de tiempo, generalmente todo es de la izquierda a la derecha y en la izquierda que está el pasado y en la derecha está el futuro y en el centro está el presente. Si por ejemplo mi ojo está mirando hacia atrás con cara triste, pues eso uno pensaría, mira hacia atrás con algo de tristeza, ¿sí? O algo pasó en su pasado que lo tiene triste, como dibujemos las manos, como dibujemos la parte sexual, eso se mira mucho, ¿sí? Si se cubre mucho, si por ejemplo el hombre dibuja un señor totalmente tapándose, todo eso tiene que ver, pero como yo les digo acá, para no continuar, digamos que es muy enfocado a temas psicológicos y tiene que ser evaluado por una persona con mucho conocimiento. O sea, si el test de Wartec tenía una persona especialista, este tiene mucho más detalle porque yo tengo una línea y digamos que un lienzo mucho más amplio precisamente para mayor detalle. Entonces, ¿cómo la diligencian? Simplemente sigan las indicaciones. La escucha es súper importante en esta prueba, ¿sí? Generalmente utilicen el tamaño total de la hoja, ¿sí? Sigan las instrucciones del entrevistador. Hay algunos que paran y te van haciendo preguntas. Como les dije, seguramente acá uno puede ver algunos temas psicológicos, de familia, del tema sexual. Si algo te es incómodo para ti, simplemente dices, no me siento cómodo respondiendo esta pregunta y te permaneces tranquilo. ¿Por qué les digo? Porque muchos dibujos en Macobe uno puede ver temas relacionados con abuso, con maltrato. Entonces, si no se sienten cómodos, simplemente no y no tiene, o sea, totalmente tranquilos. Este test aproximadamente dura 20 minutos y las buenas personas, o sea, las personas que se van a ejecutarlo, generalmente pueden tardarse hasta una hora porque vienen acompañándose de preguntas. ¿Listo? Entonces, como les decía, acá se evalúan muchas, se debe hacer con ropa o sin ella. Generalmente se recomienda que se haga con ropa, pero si la instrucción es que se haga sin ropa, pues la tienes que hacer sin ropa. Esa, digamos que no es muy común que la hagan sin ropa. Sin ropa de pronto la hacen en psicoterapia, no en una prueba de selección. ¿Listo? Siguiente, por favor. ¿Para qué y cuáles son las limitaciones de la prueba? Lo mismo, es muy subjetiva, ¿sí? Y también depende del estado de ánimo que yo llegue. Imagínense que, no sé, me dejó mi novio, yo tengo la autoestima hecha un carajo, me dejó por otra, ¿cómo me voy a dibujar? ¿Sí? O descubrí que me acabaron de decir que tengo una enfermedad. ¿Cómo creen que va a estar mi autoconcepto? ¿Sí? Entonces, depende mucho del estado de ánimo de la persona. Depende mucho también de quién la evalúa y acá es muy importante la habilidad del intérprete y su punto de vista clínico, ¿sí? Que debe recogerse previamente al test. Generalmente un MACODE viene acompañado con una entrevista, con todo un tema digamos que un test previo para dejar clara todo lo que vas a dibujar. Y como les decía, pues para nosotros el test MACO es que no es que una persona dibuje y, ay, no es una persona normal. Generalmente uno va a decir, ay, es una persona obsesiva, celosa, de pronto es demasiado exigente, o sea, está enfocada en buscar debilidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir. No sé cómo les ha parecido hasta el momento. ¿Están asustados, Paola? ¿Qué es eso? Quiero que nos cuenten qué piensan hasta el momento de las pruebas. De pronto que digan, ay, no, yo no sabía que me estaban evaluando todo eso,
¿Qué es eso tan horrible? Quiero que nos cuenten un poquito. Eso te iba a preguntar, Pau. Igual han estado interactuando en el chat, sin embargo, ¿Qué, mami? no. Un círculo verde, un círculo amarillo. Hola Rubén, qué pena, tienes el micrófono prendido. ¿Puedes apagarlo, porfa? Gracias. Ya ¿Sí? listo. Entonces, si nos escriben, mucho mejor, porque el chat para nosotros va a ser perfecto, no vamos a interrumpir a nadie. Entonces, vamos a seguir. Si no tienen más preguntas, si alguien tiene preguntas, las vamos a responder. Listo. Aquí Sigue vamos a ir. Cris, prueba Eros, dale. Eros. Ahí vamos entrando, digamos, ya en otro tipo de pruebas que están muy orientadas a diferentes cargos como almacenes de cadena, call center, cesantías. Son cargos, asesores que trabajan en fondos de cesantías y pensiones, que son cargos que tienen que ver y están orientados al servicio al cliente. Esta prueba de Eros lo que hace es que evalúa cuál es tu habilidad para el servicio al cliente y se utiliza para este tipo de cargos, de personas que están de frente a atender clientes, a resolver problemas con estas personas. Entonces, Cris, esta prueba te iba a decir algo, perdóname, te interrumpo. Yasmin decía, considero que las pruebas se han vuelto más sistematizadas y estas ya no se están aplicando por lo general. Y acá se nos olvidó hacer una pausa porque para nosotras, Wartec Wartec, El Árbol, Macover, creemos, y más con el COVID, tienden a desaparecer, ¿sí? Porque cada vez más nos vamos a ir a sistemas, nos vamos a ir a pruebas incluso que me graben, y cada vez más, chicos, les digo que cada vez más el proceso de gestión humana se tiende a automatizar, porque nos hemos dado cuenta como organizaciones, como personas también que hacen procesos, que no es objetivo, que me evaluó y veía que la otra tenía un amigo y pasó la otra amiga. Entonces, por eso vienen los robots, ahora nos graban, nos miden cómo estoy respondiendo, pero las pruebas, ya eso sí es una realidad. Entonces, las que vamos a ver aquí en adelante, la mayoría se ejecutan por internet. Sigue, Cris. De hecho, eso que estás contando tiene que ver también con todos los cambios que las áreas de recursos humanos están teniendo en la parte de selección. Ya las pruebas son automatizadas, las entrevistas están siendo automatizadas, ahora ya te piden es un video, y hay empresas que no hacen pruebas, sino para algunos cargos. El resto del proceso de selección es muy en una plataforma con un video y muestra mucho más las habilidades de los posibles, de los candidatos. Entonces, estas pruebas, como les decía Paola, son mucho más, han cambiado, es como un nivel diferente de pruebas de las dos primeras que vimos, que realmente son pruebas muy de hace mucho tiempo y que ya no se están usando mucho. ¿Qué mide la prueba Eros? Mide los atributos en términos de las competencias que tiene el candidato en servicio al cliente, y las mide a través de factores como su personalidad, cuáles son sus intereses, qué tanto en esas respuestas en esas preguntas que le hacen, responde que ayudaría o no ayudaría, en esas competencias cognitivas y conocimientos técnicos específicos del área de servicio al cliente. Esto lo que muestra, lo que hace es que mide la personalidad, y con esas mediciones van orientando y saben si la persona es orientada al servicio y si tiene todas esas características que se requieren para el cargo. Otra de las pruebas, que ya aquí estamos en esta nueva ola de pruebas que se hacen por internet, es el DICS. Nosotros en nuestro anterior taller hablamos un poco de esta prueba. Esta es una prueba que a nosotros nos gusta mucho y realmente la usamos en nuestros procesos de selección, y es un modelo que identifica los estilos de comportamiento con afirmaciones que hacen en la prueba. Se identifica cuál es el modo natural, es un descriptor de ese perfil natural que todos tenemos y cómo reaccionamos a diferentes situaciones. También nos permite analizar el comportamiento de la persona y todo lo que tiene que ver con sus estilos de respuesta rápida y cerebral. Aquí les vamos a contar un poco rápido qué nos muestra y cómo nos identifica el DICS. El DICS está basado en la teoría de los colores,
Y lo que plantea es que en un plano cartesiano ubicamos a las personas, unas son activas y otras somos pausados. Aquí los invito a que ustedes se vayan ubicando en, bueno, yo como soy activo, yo soy acelerado, yo quiero responder rápidamente o yo me tomo mi tiempo para tomar y pensar las decisiones. Y por el otro lado, me encuentro que hay personas que son muy racionales y otras que son muy emotivas. ¿Sí? Entonces, si yo soy las personas que todo lo razono, que todo lo pienso, que la cifra, que el número, o soy muy corazoncito, entonces ahí me voy ubicando. Creo que ahí, esta es una manera rápida que ustedes se ubiquen. Si soy activo racional, soy un rojo, o la D, que es de determinante, que son personas rápidas, racionales, activas. Si soy un activo emotivo, entonces soy mucho más sociable, mucho más flexible, y encuentro los amarillos en áreas como en la parte creativa y en áreas comerciales. Si soy verde, que soy emotivo pausado, soy una persona muy de servicio al cliente, muy de dar, muy de no pelear con la gente, muy de estar conciliando. Y si soy azul, o sea, racional pausado, soy una persona supremamente formal, metódica, rigurosa. Son personas que encontramos en áreas como control interno, área financiera, que son supremamente orientados al detalle. Aquí espero que se hayan ido identificando, no sé si por el chat nos puedan compartir más o menos en qué colores se identifican de acuerdo con esta rápida manera de comportarse o de comportarse para saber qué colores. Si quieren que nos vayan diciendo los colores, rojo, amarillo. Ay, Catherine, nos Ajá. han dicho rojo. ¿Rojos? Mientras Rojo, nos azul, contestan. Ajá, concienzudos y directos. dale. Bueno, ¿qué nos mide este DIX? Nos mide cuál es ese porcentaje que yo tengo de ajuste al cargo. Yo tengo un perfil natural, que soy rojo, soy verde, soy amarillo, en una cierta cantidad porque tengo un poco de todos los colores, pero siempre hay uno que predomina. Y el perfil del cargo al que yo me estoy postulando también tiene una cantidad, unos porcentajes de los colores. Lo que hace esta prueba es que me muestra a mí frente a ese cargo y me dice qué tanto match estoy yo, qué tanto ajuste tengo a ese cargo, y eso ayuda en los procesos de selección a identificar si la persona se va a ajustar o no a ese cargo o a la empresa o al jefe, y digamos que tiene toda una dinámica también para uno evaluar eso. Mide rasgos únicos de cada persona, y aquí a mí me encanta esta prueba porque nosotros la usamos para nuestras asesorías en empleabilidad. Y cuando realizamos el informe y empezamos a evaluar ese informe, las personas dicen, oye, ¿y tú cómo me conoces tanto? ¿Por qué me conoces tanto? Y yo le digo, yo solo estoy leyendo un informe, yo estoy leyendo el resultado de tu prueba. Y es claramente, o sea, el ajuste realmente es muy, muy, muy cercano, muy certero frente a lo que es la persona. Mide comportamientos y reacciones propias de cada uno, y como les contaba, nos sirve para revisar qué tanto es el ajuste, también para crear planes de desarrollo, nos ayuda a generar, bueno, en qué debo mejorar, qué habilidades debo mejorar, y así empiezo a generar un plan de desarrollo y alinear equipos, porque aquí para los jefes esto es una información súper valiosa, porque identifico qué colores tengo en mi equipo y cómo uso esa información de esos colores para el logro de los resultados. Y yo como jefe, ¿cómo debo llegarles a este tipo de color? Aquí hay un resumen grande de cómo se comportan este tipo de comportamientos de acuerdo a la comunicación. Por ejemplo, ¿cómo es la comunicación de un rojo? Él es una persona que desarrolla ideas, él habla y manda, o sea, es directo. Es una persona como que es rápido y razona, es directo. El amarillo es una persona que promueve ideas, son creativos, ellos su comunicación es que hablan y escuchan y convencen desde la inspiración, son creativos. Los verdes son los que hacen el trabajo y proveen el servicio, ellos escuchan y siguen instrucciones, al verde hay que darle instrucciones claras. Y el azul asegura que se haga correctamente, no habla, pero asegura que todo se haga bien y que esté correcto. ¿Cuál es la fortaleza de cada uno de los colores? El rojo imparte disciplina, el rojo lidera, el rojo define. El amarillo provee retroalimentación, él está motivando al equipo, la ayuda.
el azul instruye, el verde capacita, está atento, que todo el mundo se sienta cómodo. Y el azul minimiza el riesgo porque está muy orientado al detalle. En términos de números, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo manejaría por color. Un rojo para la cifra 13.287.643,57. Esa cifra, un rojo la diría como 13 millones de pesos. Un amarillo la diría más de 10 millones de pesos. Un verde y un azul la van a decir exactamente como es, 13.287.643,57. ¿Sí? Va a decir, ellos son supremamente al detalle. La autoridad, el rojo la basa en términos del temor, del poder y de la distancia. Ellos son directos, ellos no son sin filtro, ellos no se preocupan por cómo se siente el otro, sino que es orientado a los resultados. El amarillo tiene, su autoridad se basa en ser carismático, en motivar al equipo y en siempre mantener un buen ambiente. El verde, su autoridad se basa en la experiencia, porque una persona que conoce y que le ayuda a los otros les gusta enseñar, en su pericia y en que respeta la burocracia. Perdón. Y el azul, su autoridad es desde la distancia, cumpliendo con las reglas y cumpliendo con las normas. Los azules nunca te van a incumplir una norma. Ellos son supremamente cumplidores de las normas. ¿Qué ventajas tiene este test? Uno, que tiene frases y son frases que no se repiten, sin embargo tienen frases de validación. También tienen cuestionarios que son aleatorios, entonces no me va a salir la misma pregunta, o si estoy haciéndolo con un compañero, pues probablemente no nos salgan las mismas preguntas en ese momento. Tiene un algoritmo de 1.600 probabilidades que van generando por medios electrónicos. Y son preguntas de incidentes críticos, las cuales permiten validar el perfil de cada uno de los evaluados. ¿Qué significa preguntas de incidentes críticos? Es, ¿qué haría usted en esta situación? ¿O qué ha hecho usted en esta situación? Entonces van evaluando muchas de sus características y como repiten, la hacen de diferente forma más adelante, pues hacen la consistencia de que efectivamente usted esté contestando coherentemente en la prueba. Bueno, Pau, cuéntanos si tenemos algún tipo de preguntas. Bueno, Cris, ahí nos han dicho, te voy a decir un poquito, azul, amarillo, rojos, tenemos muchos azules, nos han respondido. ¿Qué pasa si yo considero tener cualidades de diferentes colores? Claro que puede pasar, o sea, generalmente uno no es solo un color, o sea, es muy raro que el que sea 100% rojo, pero uno tiende a tener un color, por ejemplo, y eso también cambia dependiendo de si está en la casa y si está en el trabajo. Yo puedo ser una persona súper amarilla en la casa, que tiende las relaciones, a estar súper emotiva, enérgica, y en el trabajo volverme una roja directa enfocada en el resultado. Claro, con enfoque al amarillo porque se va a mantener, pero me vuelvo más roja que amarilla. ¿Sí? Eso puede pasar. O sea, y puedes tener rasgos algunos verdes y algunas cosas azules. Generalmente eso pasa. Uno tiene un mix de todo. ¿Por qué? Porque pues uno no puede desarrollar una parte. Esto está desarrollado con el tema de preferencias cerebrales, que dice que nosotros tenemos dos hemisferios, el lado prefrontal y el lado basal, y pues eso se van desarrollando de acuerdo a qué, a la cultura, donde nacimos, al colegio, todo eso depende. Si usted nació en un entorno, por ejemplo, en Europa, pues la gente es más seria que un colombiano que dice que es sabor, pero por ejemplo los bogotanos y los caleños somos diferentes, y los bogotanos y los costeños totalmente diferentes. Entonces, esto tiene que ver también mucho con el sitio donde nazcamos y el entorno. ¿Listo? Entonces, test de inteligencia. Bueno, este test de inteligencia, pues les voy a decir, no sé si ustedes conocen la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, me habla que hay 8 inteligencias que tenemos. ¿Qué pasa? Y generalmente nosotros en el colegio evaluamos máximo 4. Realmente en el colegio, pues obviamente la lingüística verbal, la lógica matemática,
y el tema visual y espacial. A veces kinestésica y corporal porque nos tocaba hacer educación física, ¿sí? Pero generalmente las otras no es que se evalúen mucho, ¿sí? La idea de las inteligencias múltiples de Gardner es que tenemos 8 inteligencias y realmente en las pruebas de inteligencia solamente vamos a evaluar 3: visual, lingüística y lógica. Es muy difícil, por eso la interpersonal y la intrapersonal se evalúan en el TICS, pero yo evaluar el tema naturalista, de cómo es su concepto del mundo, no es tan fácil, ni siquiera en una prueba y en una entrevista total de un proceso de selección. Entonces vamos a ver qué evalúa una prueba de inteligencia. Generalmente el test de inteligencia va a evaluar inteligencia fluida, que ya vamos a ver qué significa, cristalizada, velocidad de procesamiento, memoria y procesamiento visual. Por eso, no sé si les ha tocado que además te ponen una prueba está aquí el cronómetro. Y yo estoy súper angustiada y llegué de trabajar y súper tensionada y esto el cronómetro y entonces con una calculadora, ya no, ya, ¿y para qué la hace? O sea, está estresado y seguramente no le va a funcionar. Siguiente. Entonces, ¿qué van a evaluar? Esto les digo, si ustedes tienen muy buenos resultados, pero se demoran mucho porque hay algunas que no tienen límite de tiempo, les va a afectar hartísimo. Esto tiene que ver con la velocidad, mucho de procesamiento y digamos que la inteligencia fluida y la cristalizada depende de esa velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque los van a poner a hacer relaciones semánticas. ¿Qué son eso de las relaciones semánticas? No sé si han visto unas preguntas que son, hoja es árbol, como cuchara es vajilla, plato, bueno, en fin. Entonces, eso son relaciones semánticas y eso, digamos, si usted se demora, ¿qué va a pensar la prueba? Pues que usted fue y buscó qué significa esa relación. Por ejemplo, el razonamiento lógico es lo que tiene que ver con todo el tema matemático. Entonces, 2 más 4 más 2 más 4 menos 3 más 2 es igual a, o les ponen cartas, entonces les ponen la primera carta es 2 más 4 y dio 6. La segunda es 3 dados, 2 manzanas y dio 5 naranjas. Y te ponen a decir qué significa lo otro. Eso tiene que ver con razonamiento figurativo verbal. El conocimiento léxico verbal a veces simplemente te ponen un texto y dime qué significaba la palabra histriónico, ¿sí? Entonces uno tiene que entender y reconocer mucho vocabulario, mucho tema matemático, entonces a veces no puede ser tan fácil. Y si por ejemplo yo estoy hablando que soy una persona amarilla y soy abogado, pues entonces el tema matemático seguramente se me va a hacer complejo, ¿sí? O hay algunos abogados que son súper pilos con el tema lógico, precisamente porque en su proceso de creación de conocimiento y creación de todo lo que es su argumento verbal, utilizan la lógica. No sé si se acuerdan de la lógica de sí, sí, entonces si hay dos sís, entonces hay un sí, pero si hay un sí y hay un no, entonces es un no. Esto tiene que ver también. Entonces acá simplemente para que lo tomen, ojalá le puedan poner pantallazo a esto. ¿Qué significa? Paola, a mí me va re mal en esas pruebas de mecánicas, conocimientos mecánicos, que hay unas poleas y yo nunca sé para dónde va eso, siempre respondo al chiripazo. Entonces simplemente pones conocimientos mecánicos, pruebas, apps recomendadas para acá, Lumosity, si la puedes poner ahí, Cris, Lumosity, también Brain Train, es como entrenamiento cerebral, pero no se preocupe que esto está en las guías que les vamos a enviar, ¿sí? Esto está en una guía completísima que van a recibir al final del taller. Conocimiento léxico verbal depende mucho de relaciones semánticas de su nivel de lectura. Entonces, señores y señores, leer es algo que mejora la memoria, ¿sí? Además, porque cuando usted lee, pues su velocidad de procesamiento aumenta. ¿Listo? Entonces acá es como para que lo tengan en cuenta en estos test de inteligencia. Siguiente. Que entonces acá hay algunas pruebas que ustedes van a encontrar, ¿sí? Entonces no sé si algunos
que nos recuerden, ay, sí, me hicieron una y no sabía, ¿sí? Por ejemplo, la de orientación especial y razonamiento lógico les va súper bien a los que son arquitectos, ingenieros mecánicos, son los duros para eso, ingenieros civiles, porque todo el tiempo se han relacionado con planos, ¿sí? Entonces ellos, claro, es que el edificio atrás se ve así, y uno ve un cuadrado, y es que ese edificio tiene 3 plantas, y uno, ¿dónde está viendo eso? Yo solo veo 3 cuadrados, ¿sí? Entonces, eso para que vean, tiene que ver también mucho con la formación que tengamos. Siguiente. ¿Qué deben tener en cuenta aquí? Acá, como se van a ver, van a aparecer un puntaje, ahí le va a decir si es baja la memoria, esto porque afectan un proceso de selección. Imagínense, y les vamos a dar el ejemplo, en un proceso de selección que estamos haciendo para un abogado de derecho comercial, teníamos a un candidato súper bueno, y el cliente le empezó a hacer unas preguntas, o sea, el chico era muy bueno, había ganado procesos, pero este señor quería básicamente que él se supiera el código de comercio. Hay unos abogados que se saben el artículo y el parágrafo, pero hay otros que simplemente son más prácticos y él lo que hacen es una investigación muy fuerte, se vuelven muy fuertes en los procesos, pero no se saben exactamente todo. Entonces su nivel de memoria cuando lo evaluamos efectivamente no era el más bueno, pero tenía un muy buen tema de razonamiento lógico. Entonces esto sí puede afectar mucho en una prueba de selección. Andrei, me debo salir porque tengo clase de maestría. Tranquilos que esto lo vamos a ver y van a tener su prueba y su guía, perdón. Listo, participa. Al final, a las 7 en punto, vamos a estar publicando el test, la publicación. En Instagram pueden ir siguiendo a la página. Acuérdense que seguir a egresado autónomo y a una felizmente es un requisito. Test de valores Valanti. Este es un test de valores que generalmente se llama Valanti, pero se puede llamar simplemente test de valores. Evalúa valores éticos, morales, del mundo laboral y un tema que se llama factores neuropsicológicos asociados a los valores. Esto es muy chistoso y es simplemente también a través de preguntas que quieren conocer tus valores como cuáles. Entonces vamos a ver los valores morales. Entonces, a través de una serie de preguntas, dale, siguiente, Cris. A través de una serie de preguntas perdóname, no. Sí, tienes toda la razón. Entonces, a través de una serie de preguntas van a evaluar los valores morales como cuáles, como por ejemplo tu nivel de transparencia, tu nivel de honestidad. En los valores éticos van a medir el relacionamiento, en los valores específicos del mundo laboral van a medir, por ejemplo, tu lealtad, y en los factores neuropsicológicos asociados a los valores es, si yo soy leal, pues ¿qué tengo que hacer para ser leal? Pues lo que tengo que hacer es tener un buen relacionamiento y tengo que creer en las personas. Entonces, por eso depende mucho de mi tema psicológico. Si yo en un pasado no creo en las personas porque me fallaron, seguramente no voy a tener desarrollado ese valor específico del mundo laboral. Entonces, ¿por qué mido los 4? Para saber que haya congruencia, ¿sí? Congruencia entre un valor y otro. Y esto también se mide por una serie de preguntas donde te dicen, si ustedes tuvieran una situación donde se presentara esto es muy parecido a esta prueba que a uno le hacen con el polígrafo, si usted estuviera en una situación donde usted ve a alguien que está haciendo algo malo, pero esa persona es su jefe, ¿usted qué haría? Entonces le presentan varias opciones. Y te dan como, a veces a uno lo ponen en que, oiga, no, yo no sé qué hacer, o sea, sin salida. Entonces, tranquilo, responda con la mejor confianza posible, porque si usted, por ejemplo, dice, ay, no, yo voy a responder te van a volver a hacer la pregunta de una manera distinta para asegurar la congruencia. Entonces, lo mejor, y ahorita lo vamos a ver, es que ustedes sean lo más específicos y congruentes en todas sus respuestas. Wow. Dale, Cris. Y este tipo de pruebas de valores realmente son muy insistentes en preguntar y preguntar la misma cosa, así es que por favor tengan mucho cuidado porque además tienen tiempo y te pueden preguntar cosas como, ¿alguna vez te has emborrachado? Y te vuelven y te preguntan, ¿cuando sales con tus amigos te has emborrachado?
y has tomado licor, entonces se tratan como de confundir, porque una cosa es que sí, yo he tomado una cerveza, pero no me he emborrachado, o sí, que sean coherentes, consistentes con la información. Agradecemos a la persona que tiene el micrófono abierto. Lo mismo, te pueden hacer preguntas como, ¿alguna vez has robado? Y yo recuerdo que nosotros tuvimos un caso en una empresa donde la persona contestó, sí, yo robé. Y cuando fuimos a validar, porque como les hemos contado, esto se valida con entrevistas, dice, pues es que yo cuando era chiquita, mi abuelita tenía una tienda y yo una vez le robé los dulces porque quería comer un dulce. ¿Sí? Pero miren el contexto, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar también. Eso fue hace muchos años, esto no pasó, ya digamos que es una persona con unos conocimientos, unos estudios, unos perfiles diferentes, entonces ahí hay que empezar. Y hemos encontrado personas que dicen, no, yo, pues sí, es que yo lo hice y yo dije que sí. Eso muestra también todo el tema moral, ético que tiene la persona. Entonces, no se limiten y revisen cómo lo van a contestar, revisen los tiempos, tranquilos, manejen esos tiempos, pero contesten adecuadamente. Bueno, Pau, y aquí vamos a ver cuáles son otras pruebas. Aquí vamos a contarles, porque si nos ponemos a contarles sobre todas las pruebas en detalle, probablemente no nos alcance la noche para hacerlos. Aquí tenemos otras pruebas que se hacen, de las cuales ustedes también pueden, de pronto han tenido algún proceso con este tipo de pruebas. Una SET que identifica todo lo que tiene que ver con conductas y características del comportamiento. Realmente el objetivo de todas las pruebas es identificar cómo se comportaría la persona, algún tema de técnicas de pruebas. Todas al final lo que quieren es evaluar algo. El 16PF, que no sé si ustedes lo conocen, permite conocer una visión completa del candidato a través de 102 preguntas. Es una prueba supremamente larga, pero te muestra un tema de personalidad. BOCA es otra de las pruebas que está orientada a temas comerciales. Así como vimos que Eros está orientada a tema de servicio al cliente, BOCA está orientada a todo lo que tiene que ver áreas comerciales y ventas. En este tipo de pruebas encontramos muchísimas otras pruebas. El DICS también tiene un perfil para ventas. Hay otra cantidad de pruebas que manejan también perfiles de ventas. Alfa, que mide la personalidad, habilidades cognitivas, preferencias ocupacionales, que tanto a usted realmente le apasiona lo que está haciendo, y comportamientos esperados del posible candidato. Estas son otras pruebas que nosotros no entramos en el detalle, que muchas de ellas se hacen por internet y que probablemente, dependiendo de la plataforma o de la empresa que esté aplicando la prueba, las pueden encontrar con otro nombre. Pero al final, el mensaje es, las pruebas todas miden algo de, ya sea habilidades, de personalidad, de comportamientos, y la idea es que usted sea muy sincero en el momento que va a contestar esas pruebas. Aquí les vamos a dar algunas pautas generales. ¿Qué debo tener en cuenta? Listo, ya me enfrenté a las pruebas. ¿Cómo debo asumir estas pruebas? No de respuestas extremas, no diga no, sí y no, sí todo el tiempo. No abuse tampoco de los no sé. Trate de tener una postura decidida. O sea, realmente sea usted muy sincero con lo que está pasando. Si sí lo acepta, si se siente identificada con eso, bien. Y si no, también. Igual, aquí también los pueden poner a decidir sobre dos cosas que para ustedes son muy valiosas. Por ejemplo, le pueden preguntar entre organizado y seguro o argumentativo, ¿usted qué es más? ¿Organizado o argumentativo? ¿Sí? Entonces, tienen que empezar ustedes a decidir y a tener claro, y eso parte también del conocimiento que tienen de ustedes mismos, de cuáles son sus habilidades, de quiénes son ustedes. Muéstrese lo más humano posible, ¿sí? Si yo estoy haciendo una prueba, pues trato de, ¿usted qué haría si encontrara una persona que está haciendo cosas malas en la empresa? Pues sea humano y sea, digamos, coherente con lo que usted dentro de sus valores y principios haría. Tenga cuidado con esas preguntas de validación que lo hacen recurrentemente, eso es parte de todos los manejos de estas pruebas, y es que te preguntan lo mismo de diferentes maneras. Lea muy bien las instrucciones, pregunte, ahora como las pruebas son por internet, pues las instrucciones deben estar ahí muy claras, lea, a veces realmente la instrucción está ahí clara y nosotros a veces no lo leemos claramente.
Si tiene la oportunidad de preguntar, pregúntele a la persona que le está haciendo la prueba si hay algo que no le quede claro. Si le envían la prueba, a veces le mandan a uno la prueba en la noche para que al otro día en la mañana esté lista la prueba, o se la mandan un viernes para que el fin de semana tenga la opción de realizarla. Lo que nosotros le recomendamos es que realice la prueba en la mañana, cuando usted esté despierto, esté descansado, esté tranquilo, que se pare como mínimo 1 hora o más y que esté concentrado para que realmente la prueba sea una prueba que sea efectiva y que los resultados sean los que usted espera, no vaya a esperar algo que no es. Bueno, aquí cuando nos hacen las pruebas, a veces las personas dicen, oye, ¿y qué pasa si en esas pruebas se dan cuenta de algo que yo no estaba muy bien, algo de mi pasado, algo oscuro que hay dentro de mí? ¿Qué pasa? No tengan miedo, o sea, yo creo que, como les decía, es parte de del conocimiento, de que ustedes estén preparados, de que ustedes sepan. Si tienen cosas que de pronto no han sanado o no han cerrado, ciérrenlas. Si ustedes están en el proceso de selección y ya saben que les van a hacer pruebas, que probablemente encuentren cosas que de pronto ustedes tienen cargas y que en el proceso afloran, de pronto emocionalmente ustedes vayan a flaquear y no se vaya a ver muy bien. Entonces, identifiquen qué son esas cosas que podrían salir y empiecen a sanarlas o a manejarlas, a saber cómo las manejan. ¿Qué pasa si las pruebas no las paso? ¿Será que estoy loco? A veces la gente dice, oye, pero yo no paso nada, yo no sé nada. No, simplemente aquí les estamos dando unos tips de cómo los deberían contestar. Las partes de inteligencia las pueden mejorar, hagan ejercicios, hay apps que se las vamos a dar en la guía que les vamos a enviar, donde les sugerimos, mire, ingrese aquí para que usted genere habilidades de razonamiento abstracto, de temas tridimensionales, espaciales. Como les decía Paola, eso es muy importante y les da un nivel diferente. Entonces, ayúdense ustedes con ese tipo de prepararse. O sea, uno no puede mejorar la calificación en inteligencia, en una prueba de inteligencia de un día para otro. Realmente tengo que hacerlo, tengo que validarlo. Acuérdense que para uno poder desarrollar una habilidad, tengo que estar constantemente haciendo algo, ¿sí? Entonces, si tienen la oportunidad de pronto de hablar con la persona en el proceso y lo retroalimenta frente a las pruebas, sería fantástico. Sabemos que no es tan fácil, sabemos que en los procesos no retroalimentan, sería fantástico, pero no lo hacen. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo o de preguntar, díganlo, porque es la manera que tienen para en el siguiente proceso mejorar. Bueno, Pau, no sé si tengamos algunas preguntas, comentarios. Sí, ahí nos han hecho varias preguntas, entonces vamos a empezar a mirar. Entonces, en entidades del... Hola, quiero saber si la grabación la van a enviar al correo, está muy interesante, pero tengo un compromiso. Sí, la vamos a grabar, no se preocupen, esto queda incluso en el canal de YouTube. Ahorita Claudia les va a decir todo, no se preocupen. En entidades del Estado como el servicio CNCC, ¿existe alguna norma que indique qué pruebas deben utilizar? Sí. Si quieren ahorita les dejo el dato, pero sí incluso ahí generalmente se utilizan pruebas DICS, estos siguen haciendo pruebas de este tipo, ya muy automatizadas, generalmente DICS, valores, inglés y inteligencia, ¿sí? Pero sí la pueden revisar, ya les mando el link. También nos dice, ¿qué pasa si yo considero tener cualidades? Eso ya lo vimos. ¿Seguir en qué plataforma o red? Entonces, Cris, volvámosles a decir, si quieres, pon la pantalla para que la gente se gane una prueba DICS. Ya Y la entonces, ¿qué pongo. tienen que hacer? Ya estamos a punto, acuérdense que les dije que a las 7 en punto vamos a hacer la publicación de este taller, de la presentación de este taller. Y entonces lo que tienen que seguir es a Egresado Autónomo y a Una Felizmente en Instagram. Y ahí a las 7 en punto vamos a publicar un tema relacionado con todo este tema de pruebas. Y esa simplemente la comentan.
y que se van a ganar una prueba DICS, donde van a tener no solamente inteligencia, sino competencias, fortalezas y debilidades. Esta es algo, un regalo súper chévere para si tú tienes una entrevista y también para un proceso de conocimiento. Nos están preguntando más, nos estaban diciendo en esas preguntas cómo se podría dar la respuesta para un término medio, es decir, ni muy argumentativo ni muy organizado o se debe dar exacto. No Me entendí muy imagino que en bien. el de Dix lo que yo le entendí es, por ejemplo, te empiezan a decir, cuéntame de 1 a 5 o cuéntame qué tan organizado eres, muy organizado, demasiado organizado, poco organizado. Entonces, ¿cómo respondían esa pregunta? Ese tipo de preguntas deben hacerlo de acuerdo a lo que son ustedes. O sea, cuando hablamos de que no lleguen a los extremos, es que no siempre yo voy a hacer 1, 1, 1, 1 o 5, 5, 5. Probablemente puedo ser un 4, un 5. Uno debe tener una autoevaluación precisa y eso parte de conocernos. Si yo no me conozco, probablemente no vaya a ser tan fácil contestar ese tipo de preguntas. Lo importante es que usted identifique qué es y sea sincero, porque si usted se pone a decir mentiras, pues realmente probablemente quede en el proceso y al final pues no le vaya bien porque no tiene la habilidad. Listo, totalmente. Y también nos estaban diciendo que si se comentan los dos perfiles, no, solamente van a compartir y responder en el perfil de Una Felizmente. Sí, deben seguir la universidad, pero comparten su comentario en la publicación que se va a publicar a las 7 de la noche en la cuenta de @unafelizmente en Instagram. Listo, entonces quisiéramos saber si tienen alguna duda, este es el momento y si no, muchísimas gracias, tratamos de dar los mayores detalles, sabemos que las personas tenían tiempo así súper limitado, pero nos encantaría saber si tienes alguna pregunta, no se preocupen que les vamos a dar una guía súper completa con qué debes hacer, con las aplicaciones que usar, entonces quisiera que nos dijeran si tienen alguna pregunta y si no, pues Clau, tú nos dices y que nos des información dónde va a quedar este taller que muchas personas nos han estado preguntando. No sé si Clau no está, o Andrés. Entonces, si quieres, aprovechemos para cerrar preguntas. Si alguien tiene de pronto preguntitas abiertas, es el momento para responderlas. Entonces, voy a revisar. Recuerden lo que se van a ganar, es un test DICS, un test de inglés y un test de inteligencia participando en el concurso. Aquí les vuelvo a poner cuáles son las cuentas, seguir @egresado autónomo en Instagram y seguir a Una Felizmente en Instagram, comentar la última publicación que vamos a realizar ahorita a las 7 y con eso ustedes se pueden ganar una prueba donde ya van avanzando en el proceso. Alguien escribió por acá que si consideraban que debería ser necesario que los procesos de selección se retroalimentaran, sería buenísimo que lo hicieran. Lo que pasa es que por temas legales las empresas no lo hacen porque se pueden meter en algunas dificultades, entonces, pero si de alguna manera la persona lo puede hacer, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias, aquí ya se están despidiendo. Gracias. Ya, Paola, he tenido un problema con el micrófono. Claro que sí, la charla va a estar compartida en nuestro canal de YouTube, que se llama Egresado Autónomo. Ahí van a poderla encontrar a partir del día de mañana en la tarde aproximadamente. Y nosotros siempre a todos los que se inscribieron, pues les mandamos las memorias junto con el record de la presentación. Ok. No te escuchamos, Pau. No, también tiene problemas con el micrófono. Sí. Ay, perdóname. Y también te vamos a enviar una guía para que se las envíes a todos los inscritos y egresados autónomos. Por favor, participen. Ya está publicada
la publicación, publicada la publicación, perdón, pero sí, ya está en línea la publicación para que por favor participen, y esta noche o más tardar el martes estaremos haciendo el sorteo para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Al que participe se hace la verificación en las dos cuentas y nos contactamos por Instagram. Muchísimas gracias a todos, recuerden que lo que necesiten, una feliz mente. Muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias, Cristina, y a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Recuerden que nosotros seguimos con alguna programación. Esta fue la última charla del programa Ubícate, pero pues vamos a estar todavía con otras charlas de lo que tiene que ver con la comunidad colaborativa de aprendizaje. Estén atentos de nuestras redes sociales y pues también del correo electrónico para seguir siempre conectados con nosotros. Esperamos que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias, Pau, Cristina, y a todos los participantes. Gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Sí, correcto. Se envía la información al correo, Jimmy. Hasta luego, gracias. Vale, chao. Gracias.